Bienvenidos, compatriotas de la patria grande, a un nuevo episodio de Monoblog. Vienen zumbando y prendiéndose fuego las redes a raíz de nuestros últimos programas que, una vez más, resistiendo la censura, seguimos demostrando que les va a costar roer este huesito. ¿Cómo le va, señor Cristian Arias? Muy bien. De nuevo traigo preocupaciones. La A semana ver. pasada, viste, voy a empezar a traer de a dos por Ok. semana. Tengo dos preocupaciones. La primera por el atentado, no sé si llamarlo atentado también, que sufrió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Este fin de semana. Y precisamente por este día de lo del autoatentado, vos escuchaste a la vocera presidencial, o de la Casa Blanca, que La Adorni Yankee. la Dorni Yankee, que anunció esta noche habrá disparos. Sí. Y vaya, mira, de repente, ¿no habrá sido una premonición ahí? Y viste que está rodeado de profetas Trump, capaz que viene por ese lado. Tal vez viene por ese lado, aunque a todos sus familiares los dejaron tirados, ¿no? Entre otras cosas. A mí me encantó el de Melania, estaba como, yo no sé si lo practicó frente al espejo o a qué responde. Me encantó también que se veía en redes una comparativa de un Trump con miedo real y el Trump de esta velada donde No, pero él dijo parecía que lo mismo. él quería ver qué es lo que estaba pasando. Tenía una curiosidad de ver cómo lo querían matar seguramente, ¿no? Un guapo. Bueno, cada vez está atravesando los muros del miedo, ¿no? Se hace cada vez más temerario. Ahora, ¿sabés que la Qué otra cosa, preocupación que sí. tengo es porque el evento era una gala con los periodistas, ¿no? Tal cual. del Congreso y de la Casa Blanca, y me llamó mucho la atención de que hay un gran periodista muy prestigioso, ¿no? Que acá incluso adora mucho los medios oficialistas, ¿sí? El señor Javier Negre. Ah, lo tengo, sí, Sí, sí. bueno, ellos no lo tenían en la lista. No lo tenía en la No, lista. no lo dejaron entrar, no pudo ir y tuvo que armar una gala paralela. Hermoso que puede ser. Sí, sí, el muchacho le encanta andar persiguiendo supuestos espías rusos. Nos viene dedicando un poco de cariño ahí. Bueno, ¿no lo dejaron entrar entonces? No lo dejaron entrar. Pero Ni a no- él ni a uno de sus corresponsales. Pero la derecha diario no es un medio prestigiosísimo a nivel internacional. ¿Un qué? Medio prestigiosísimo. Bueno, si es medio, no sé si es prestigioso. Pero bueno. Ok. Vamos a continuar con esta exposición que les venimos proponiendo semana a semana, porque los mismos que destrozaron Gaza, los mismos que están cometiendo todos los días crímenes atroces en Cisjordania, los mismos que atacaron Yemen, que trataron de destrozar Irán, están haciendo realmente una carnicería en el Líbano, algo que brilla por su ausencia en los grandes medios de comunicación, o cuando lo muestran, o cuando hablan un poquito, cuentan la historia completamente al revés, estimado Cristian. Entonces, nos interesa ver si podemos tener una perspectiva argentina, atención con esto, que esté en Líbano y que nos pueda contar de primera mano qué es lo que está ocurriendo. Vamos entonces a ver estas imágenes sobre el sur del Líbano y esta nueva masacre que los grandes medios de comunicación han decidido omitir. Israel está arrasando barrios enteros en la capital del Líbano. Familias y civiles siguen enterrados bajo sus propias casas, mientras el ente sionista sigue bombardeando con drones a los civiles heridos que sobreviven a los bombardeos. Sin piedad, sin humanidad. Ahora mira bien estas imágenes. No es archivo histórico, no es Europa en los años 40, es el sur del Líbano, ahora. Y cada día se parece más a Gaza. Y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de la fecha. Él es el Sheikh Suhail Assad. Tenemos el privilegio de poder conversar con él. Venimos siguiendo sus transmisiones atentamente y es un lujo que nos damos acá en Monoblog. ¿Cómo estás? Hola Daniel, un gran saludo para vos, para el programa, para los televidentes, para el TV y para todos los que nos están escuchando y viendo. Gracias. Gracias a vos. Estábamos acá viendo algunas imágenes y repasando esta cuestión que realmente es otro error, otra masacre que se está viviendo y que los grandes medios, por ejemplo, acá en la Argentina, y sabemos que en buena parte de Latinoamérica se repite el esquema, vemos más que denuncia y más que al menos una exposición con algún dejo de neutralidad de lo que ocurre,
son justificaciones tras justificaciones, demonización del Líbano constantemente, y nos están vendiendo este desplazamiento y estas muertes con clara operativa terrorista como una lucha en contra del terrorismo. Vos estás en el Líbano, quisiéramos que nos cuentes cómo estás viendo la situación en estas semanas. Bueno, con respecto al tema de quién es terrorista, yo creo que ya ahora al mundo no hace falta que le expliquemos mucho, ya está totalmente claro todo el análisis y la evaluación que uno puede hacer de lo que está ocurriendo. No sé, yo lo que sé es que Israel y Norteamérica en los primeros días de la guerra en contra de Irán, lo primero que hicieron es matar al líder y a 170 niñas. Yo eso lo llamo terrorismo. Ahora yo no sé después cuáles son las definiciones de ellos, pero académicamente, lógicamente, mediáticamente, terrorismo es lo que estamos viviendo nosotros hoy por parte del Estado de Israel. Yo estoy en el Líbano, hay casi 1 millón de desplazados, es un crimen de guerra. Si a vos te invaden una tierra, bombardean, te destruyen infraestructuras civiles y salís a defenderte, eso lo llaman resistencia. En el derecho internacional, en las Naciones Unidas, en la lógica humana, en la ética. Para mí eso es resistencia. Ahora ellos quieren poner otros nombres. Bueno, tendrán que ir y solucionar los problemas que tienen a nivel definiciones porque me parece que están bastante equivocados. La otra vez estaba haciendo una entrevista con un amigo de España, Carlos Paz, y dijo un tema interesante. Éramos, digamos, los dos entrevistados por el canal de Coronel en España. Y dijo algo interesante, que esta gente, a cualquier cosa que le pongan el título de democrático, ya parece muy humano, ¿no? Entonces hablaba que ellos simplemente le quitas el nombre de democracia y se transforma en terrorismo. Entonces, yo creo que estamos frente a una situación muy, muy clara. Yo ahora mismo me encuentro en el norte del Líbano, donde nos tocó recibir miles y miles desplazados. ¿Sabés por qué se desplazaron? Por el terror israelí, porque temían que se caiga el techo de su casa sobre sus cabezas. Yo en estos 2 meses tuve que enterrar primos, amigos, compañeros, conocidos. Y eso no es porque Israel le tiraba flores, es porque le tiraba bombas. Ayer o antes de ayer estuve en el sur de los suburbios del sur de Beirut haciendo un documental para mi canal. Y vi medio Dahi Junubía destruido. ¿Eso qué le llaman eso? ¿Amor, paz y rock and roll? O sea, ¿cómo es que de esta parte defenderse es terrorismo y del otro lado es democracia, libertad y derechos humanos? Yo no puedo entender. Son muy claros y la verdad que lo agradecemos. Nos ha tocado en este espacio en Monoblog recibir e invitar algunas personas que han invitado en los medios de comunicación tradicionales a comentar cosas muy similares a las que vos estás diciendo, que fueron directamente expulsadas de las notas en vivo y que recalan acá en Monoblog para poder decir todo esto que vos estás planteando, que está prácticamente vetado, prohibido en los medios hegemónicos y tradicionales. Otra de las mentiras que se exponen mucho es que hubo una tregua, de que no hubo conflicto durante estas semanas. Me parece que por lo que vos estabas comentando recién, esto no es así. Ese es otro de los problemas que tenemos nosotros en la interna libanesa. Desgraciadamente, acá la gente que son víctimas de la guerra, los que fueron expulsados de sus hogares, fueron destruidas sus casas. Hoy hay niños sin escuela, jóvenes sin universidad, hombres sin empleo y sin trabajo. Esa gente claramente son víctimas de algo que no tiene que ver con el cese del fuego. ¿Por qué? Porque hace ya varias semanas que se planteó el cese del fuego, pero esta gente no pudo regresar ni a su trabajo, ni a su escuela, ni a su universidad, ni a sus hogares. O sea, algo estará pasando. Yo no sé ustedes cuánto pueden seguir la prensa libanesa. Yo la sigo de mañana a noche y yo estoy constantemente viendo tal aldea fue destruida, tal infraestructura fue destruida, tal montaña llegaron los israelíes y la ocuparon, tal pueblo tuvieron que desplazarse
más kilómetros hacia el norte, en fin. Todo lo que vivimos en la guerra hoy se está viviendo como si fuera que no ocurre nada. Entonces, cese del fuego yo lo llamaría mentira del fuego. Nunca Israel respetó ninguna convención internacional, ningún derecho internacional, ningún cese del fuego, te diría ni siquiera ni una tregua. Israel tiene una naturaleza de guerra, una naturaleza de militarismo, una naturaleza de agresión y barbarie, y es como el zorro y el lobo, cuenta la historia, que había confiado en él y al final terminó comiéndolo. Esto es lo mismo. Lo único que tratan es mediáticamente de manejar cuestiones así con información totalmente errónea. ¿Querés el título oficial ilegal? Sí, cese del fuego. ¿Querés la realidad? Un desastre. Durante 15 meses la resistencia supuestamente tuvo que respetar un cese del fuego, que en ese cese del fuego martirizaron cientos y cientos de libaneses. 200 contravenciones israelíes a ese supuesto cese del fuego en estos últimos días. O sea, vos podés creer que las casas en el sur del Líbano se caen solas. O sea, ¿podés creer que de repente en un cese del fuego con un israelí pacifista los puentes se destruyen, las mezquitas se destruyen, las iglesias se destruyen? O sea, muchacho, acá o Dios está destruyendo o Israel, porque yo otra historia no le encuentro. Digo, la destrucción de una infraestructura es o por guerra, por agresión, por bombardeo o por un castigo divino. A Dios yo no creo que hay que involucrarlo en esta guerra, porque está muy claro que estar al lado de Israel, qué significa obviamente un cese del fuego. Clarísimo. Recordar, Cristian, que el Líbano es la mitad de Tucumán, por ejemplo, para los argentinos, para tener una referencia, 6 millones de personas y, como recién nos contaba el Sheikh, 1 millón de desplazados. 1 millón de desplazados que, bueno, va sumando a toda la catástrofe que ha vivido el pueblo sirio-libanés desde hace varias décadas, y varias de esas agresiones han sido producto precisamente del intento expansionista de la entidad sionista, ¿no? Como rima expansionismo con sionismo, ¿no? Qué casualidad. Ahora, también nos lo documentó precisamente la semana pasada el mismo Estado sionista, cuando Benjamín Netanyahu decía que iban a instalar 20 bases en el sur del Líbano y que iban a continuar las operaciones ofensivas. Algo que contradice precisamente que hayan acordado un cese al fuego y que lo hayan supuestamente prolongado por 3 semanas más. Algo que sigue siendo una cuestión más en lo formal, y nos lo acaba precisamente de constatar el Sheikh, y que nos deja el sinsabor de quién puede detener, en todo caso, a la entidad sionista y la nueva ocupación que empieza a hacer ya en el sur del Líbano. ¿Hay alguna posibilidad de que esa situación se revierta en esta coyuntura, Sheikh? No, desgraciadamente no. Todo el tema del conflicto de Israel con Palestina, con Líbano, con Irán, tiene una sola forma de solucionar, que es a través de la resistencia. El idioma que entiende Israel es únicamente el idioma de una guerra y una defensa. O sea, ellos no saben hablar, no tienen un aparato de diplomacia, no tienen mentalidad diplomática. ¿Por qué? Porque su propia fundación fue a través de la invasión, la agresión y por la fuerza. Entonces, cuando vos fundás un Estado o cualquier ente a través de la fuerza, la única lógica que tenés para sobrevivir, para subsistir, es justamente la fuerza y la guerra. Entonces, a no ser que haya un milagro divino y que esta gente se vuelvan pacifistas, que eso en 80 años no pasó. Ahora, si pasa en este último año, no sé. La única alternativa que dejó Israel, no para el Líbano, sino para toda la zona, es que el pueblo se levante como una resistencia legítima para salir a defender su territorio, y si no, que le diga bye bye a la paz, a la soberanía, a la independencia y a la libertad.
¿Y qué piensan, perdón, porque decías recién también que había una interna libanesa? ¿Qué piensan el pueblo libanés y sobre las decisiones que está tomando su gobierno? Porque estuvieron también dialogando con la entidad o representante de la entidad ocupante israelí en Estados Unidos, pactan un cese al fuego que les incumplen en su cara. ¿Qué piensa el pueblo libanés al respecto de eso? Mira, el pueblo, como todos los pueblos, no tiene una única opinión o una única, digamos, interpretación de lo que ocurre. Yo lo que te puedo explicar es que hay parte del pueblo que es víctima de la agresión israelí, como son la gente del sur del Líbano, la gente del Biqá, donde se encuentra la ciudad de Baalbek, y la gente del Dahi el-Junubí, los suburbios del sur de Beirut. Esa gente son víctimas, son los desplazados, son la resistencia, son los que mueren, los que matan, los que resisten. Entonces, esos tienen una opinión. Hay que defender la tierra, hay que defender la soberanía. Ahora, hay otra parte del pueblo, es otro Líbano, que no vivió la guerra, no vivió la agresión, están tomando arguile en pleno downtown de Beirut, están entre los bares y los cabarets, fumando, tomando café y teniendo relación con prostitutas. Esos, bueno, no tienen conciencia de lo que es la defensa, ni la resistencia, ni la agresión, ni Israel, porque viven en otro mundo, o sea, viven en un París y en un New York que ellos mismos crearon a kilómetros de donde está el conflicto. Pero como los israelíes obviamente están muy en coordinación con ellos, sale el patriarca cristiano del Líbano a decir, muchachos, a los cristianos, quédense tranquilos que ya está todo arreglado, Israel no nos va a atacar. O sea, para que te des una idea, para poder entender, porque quizá desde Argentina o Colombia no se pueda entender, el Líbano son 10.452 kilómetros cuadrados, pero en él hay como 5 países, o sea, un país que es intocable como las zonas cristianas, un país que es intocable como los que vendieron su alma a los Estados Unidos, un país que es intocable porque trabajan oficialmente para la Mossad, como por ejemplo Yahya, Samir Yahya. Entonces, claro, vos me decís, ¿qué dice el pueblo del Líbano? ¿Qué pueblo? A ver, ¿el que está bailando o el pueblo que está siendo agredido y que está martirizando? El que está bailando no tiene ni idea que hay guerra en el Líbano, porque encima viven de esa forma. Es como, viste, cuando se te ponían los auriculares y escuchabas el Walkman en la época de los 90 y no te dabas cuenta de lo que pasaba, podía haber un terremoto al lado tuyo, no te dabas cuenta. Bueno, hay un Líbano que vive así. Entonces, eso yo ni siquiera quiero escuchar su opinión, o sea, ni siquiera me interesa lo que piense, porque no vive en el Líbano, porque no vive la guerra, porque no sabe ni siquiera que es vecino de Israel. Entonces, vamos al Líbano consciente, que es el Líbano víctima, el Líbano que está experimentando la agresión israelí. Este Líbano, todos están con la resistencia. ¿Por qué te digo esto? Porque 100.000 soldados de la resistencia son hijos de ese Líbano. O sea, no trajeron a chinos para ir a la resistencia. O sea, la gente que está muriendo en el frente, la gente que está contraatacando a Israel, la gente que se está defendiendo en el sur, son libaneses, o sea, no son de Sri Lanka. Entonces, ese Líbano, bueno, es un Líbano resistente, un Líbano que apoya la resistencia, y después tener la representación política libanesa, que eso es una ensalada rusa que nadie entiende. O sea, cómo un jefe de parlamento, un primer ministro y un presidente quieren ahora hablar directamente y negociar directamente con Israel. O sea, un país que jamás ha tenido ningún tipo de diálogo ni negociación, porque no se reconoce a Israel, obviamente, como para dialogar. Bueno, entonces eso que son, bueno, acá lo llaman los libaneses los de la valijita de las embajadas, ¿sí? Que todos los meses van a la embajada o de Estados Unidos o de algún país europeo intermediario con Israel a agarrar su $1.000.000 y después aplaudirle a Norteamérica y después trabajar para los intereses norteamericanos e israelíes y estar hablando estupideces constantemente en contra del partido de Dios, en contra de la resistencia. Mientras plantean que los cristianos se queden tranquilos, hemos visto en las últimas semanas, y nos llamaba la atención, también ataques deliberados del sionismo hacia los cristianos o hacia la fe cristiana. Vamos a ver estas imágenes.
Un soldado israelí decapita a martillazos una estatua de Cristo en Líbano. Vamos a pensar en un palestino haciendo exactamente lo mismo con una sinagoga o una estrella de David. Los titulares serían diferentes, ¿verdad? Terrorismo religioso, antisemitismo, violencia extremista. Si es Israel quien ataca símbolos cristianos en Líbano, se llama un incidente lamentable y se sigue bombardeando. Netanyahu dice defender los valores judíos de tolerancia. Mientras tanto, sus soldados destruyen iglesias cristianas. Mientras tanto, expulsa palestinos cristianos de Cisjordania. Mientras tanto, atacó iglesias en Gaza. ¿Es un hecho aislado o hay también alguna animadversión contra los cristianos por parte del ejército sionista? Justamente con esto que usted planteaba, que por lo menos es el discurso de los medios corporativos en nuestra región, donde dicen que ese es un problema solo de musulmanes. Mira, yo prefiero que esto no se interprete desde el tema religioso, porque Israel y el sionismo no tienen nada que ver ni con la religión, ni con la espiritualidad, ni con ninguna confesión. Acá el tema es si estás con Israel o estás en contra de Israel. Si estás en contra de Israel, aunque seas judío, Israel es tu enemigo. Y si estás a favor de Israel, aunque seas musulmán chiita, serás un amigo de él. Entonces el tema no es religioso, el tema es un tema de postura y posición. Vos defendés la causa israelí como el personaje payaso Milei, que habla de causa israelí y habla de causa justa, o estás en contra. ¿Defendés la resistencia o estás en contra? ¿Defendés la causa palestina o estás en contra? Digo, el criterio no es religioso para decir, bueno, cristiano, musulmán. No. En la interna libanés, porque es confesional la estructura política, se habla de temas religiosos, pero la cuestión de Israel no es religiosa. Y el argumento, la prueba, es que hay muchos movimientos judíos anti-israelí que Israel es un enemigo de ellos. Y los maltrata, y los agrede, y los critica, y los expulsa, y los molesta. Entonces el tema no tiene que ver con la religión. No, lo comprendo, pero a ver, a mí me parece que sirve y es útil porque justamente con el cascarón o con la máscara de la religión nos venden en los medios el análisis. Incluso, bueno, cuando tuvimos a Tamara Lali acá con nosotros, decía un conductor infame de los medios argentinos que en Israel había pleno ejercicio de la libertad de culto, etcétera, y sabemos que no es así. Y algunas cositas lo exponen, y esto que usted planteaba de judíos que son reprimidos con toda la furia porque no abonan con el proyecto belicista, imperial, expansionista del sionismo. ¿Cómo lo ves vos, Cris? Bueno, es muy diáfana la imagen de cómo golpean a los judíos ortodoxos que no quieren prestar el servicio militar en Israel, ¿no? O cómo los escupen cuando van pasando, por ejemplo, hacia una ceremonia en el mismo centro de Al-Quds, ¿no? La Jerusalén, como también llaman en Israel. Entonces yo creo que ahí es donde se percibe también ese diría odio que se cultiva dentro de la sociedad israelí hacia otras confesiones que, y ahí comparto un poco lo que decía el Sheikh, que no asumen una postura de defensa del proyecto sionista, ¿no? Yo creo que esa es la clave en la que empieza a articularse esa amalgama entre religión y política que ha establecido muchos en Occidente critican, sobre todo con este yeite que dicen acá en Argentina, ¿no? Como esa frase hecha, la teocracia de los ayatolás, cuando lo que vemos es en Israel una teocracia efectiva, ¿no? Donde quien no se adapta al modelo político e ideológico que instauró el sionismo ahí, no puede básicamente vivir en paz o va a vivir siempre bajo la sospecha y la persecución de un Estado policial y vigilante que, entre otras cosas, ya no solamente comete un genocidio contra el pueblo palestino al cual está ocupando, al cual está despojando de sus tierras, sino también a quienes dentro de mismo Israel intenten oponerse a su visión del mundo. Vamos a ver estas imágenes sobre Siria y lo discutimos con nuestro invitado. ISIS è il governo di Assad, in un fronte nel quale c'è la Russia, l'Iran e le milizie libanesi, Hezbollah.
E in Siria, se è ancora possibile fare i presepi, se è ancora possibile difendere la comunità cristiana, è anche grazie a questo fronte. En Siria no fue ni primavera ni árabe. Es decir, la gente, el pueblo lo notó desde el comienzo como una invasión y como una cosa provocada desde afuera, ¿no? Con la entrada de grupos fundamentalistas terroristas que no eran sirios en su mayoría. Y esto lo sé por lo que he visto, Sí, no por lo que he leído claro. o por lo que he visto en televisión. Estas cosas están planeadas y muy bien planeadas. Y en definitiva, la verdad yo tengo que decir que estos grupos fundamentalistas, estos grupos terroristas están siendo usados. Es decir, son grupos inventados en muchos casos, programados para un cierto objetivo, usados para ello, y cuando ya no nos sirven, entonces ahí sí los atacamos. Veíamos al renunciado o al ex director de terrorismo de los Estados Unidos, funcionario de Trump, que dimite expresando de que la guerra no tiene ningún sentido, de que las premisas incluso son falsas. Y él hablaba de esta cuestión de una serie de entrevistas. Estamos hablando del señor Kent, no tiene ningún parentesco con Superman hasta donde yo lo tengo entendido. Y este señor decía de que todas estas formaciones terroristas han sido promovidas, creadas, financiadas por el gobierno de los Estados Unidos. Y poco se habla en los medios de que las principales víctimas de ISIS y formaciones de este tipo son musulmanes. En los medios de comunicación, bueno, menos van a hablar de la responsabilidad directa del imperio norteamericano. Y a mí me llamaba mucho la atención de cómo tratan todo el tiempo de estigmatizar al Líbano y vincularlo con el terrorismo, mientras que en Siria directamente hay un gobierno de Al-Qaeda y reciben a este tipo que tenía pedido de captura internacional, un gran decapitador de cabezas, valga la redundancia, y lo reciben con pompas y como un jefe de Estado. ¿Cómo lo ve, Edgardo? Mira, está claro que el trabajo de esta gente para limpiar su propia cara, su propio rostro ante el mundo, es un trabajo que vienen haciendo desde hace muchísimos años. Son aquellos que se consideran la causa del terrorismo internacional. Yo te voy a hacer una ecuación muy simple para entender un poquito la contradicción de estos personajes. Matan a Qasem Soleimani, ¿sí? Qasem Soleimani lo matan por ser el terrorista número 1 del mundo, una especie de Ben Laden del chiismo, algo así, en la interpretación norteamericana. ¿Dónde lo asesinan? Lo asesinan en Irak. Te pregunto, ¿qué hacía Qasem Soleimani en Irak? Destrozando a los terroristas. Estaba matando y acabando con los terroristas. O sea, el mayor antiterrorista de la región fue Qasem Soleimani. ¿Quién eliminó el terrorismo en Irak si no hubiera sido Qasem Soleimani y la gente del Partido de Dios? ¿Quién luchó en contra del terrorismo en Siria, que ahora son gobierno, durante tantos años? Los mismos que ellos llaman terroristas. No sé si en filosofía hablan de los opuestos, ¿no? Que es imposible que dos conceptos opuestos puedan existir en un mismo ser. O sea que yo te diga, mira, esto es un anillo y es un no anillo. Eso es imposible, o sea, es imposible. No existe algo así. Solamente en la lógica y la filosofía norteamericana, en donde vos sos terrorista y vos sos antiterrorista. O sea, una lógica impresionante. La entienden solo ellos. Pero lo más interesante de esto es esto, que los que fueron tildados de terroristas por Norteamérica y por la resistencia islámica y por Qasem Soleimani y la Guardia Revolucionaria, que eran los takfiríes de Daesh, o sea, si hay un terrorista que todos estábamos de acuerdo era Daesh, porque en su momento pedían por Sharia, Ahmad Sharia, recompensa como terrorista, y el Partido de Dios y los iraníes
junto con los rusos, estaban luchando en contra de ellos en Siria. Entonces, este era terrorista por excelencia. O sea, las dos partes decían que este es un terrorista. Bueno, ahora ese es el que está gobernando Siria. O sea, y le ponen alfombra roja a donde va, en Europa, en Estados Unidos, donde quiera ir. O sea, decime cómo quieren salir de esa contradicción. O sea, ¿a quién le van a mentir? ¿A quién? Más allá de todos los informes que hablan de esta CIA que estuvo creando constantemente a sus propios enemigos, entre comillas, desde la época de Ben Laden y Al-Qaeda y los primeros talibanes de Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es acá ya figurita repetida, todo el mundo sabe. Ya hubo, digamos, en la época de Daesh en Siria, cuando entró a luchar en contra de los Daesh, se iban a curar a los hospitales israelíes. O sea, no quiero hablar de la estupidez humana de poder creerle a estos personajes que ya mienten oficialmente. ¿Viste cuando te roban ya de manera totalmente aparente, de manera totalmente manifiesta, y se hacen los que no te roban? Me hacen acordar los niños, ¿viste? Cuando comían chocolate y le decís, ¿qué comiste? Te dijo, no comí nada, y está todo enchastrado de chocolate, algo así. Están enchastrados con sangre, son los terroristas número 1 del mundo, tienen políticas exteriores terroristas, tienen estructuras políticas terroristas, tienen un movimiento militar terrorista, y después quieren hacer lucha antiterrorista y después a la resistencia llamarla terrorismo. Yo no sé. Me gustó lo del anillo y lo del no anillo. Lo podemos aplicar para cada discurso de Donald Trump y me parece que aplica, Cris. Aplica perfectamente a una persona que se contradice todos los días, ¿no? O casi te diría que dentro del mismo día se contradice. Esto es un ultimátum, pero no es un ultimátum. Claro, así mismo como cuando dijo que 37 veces que había ganado la guerra contra Irán, pero todavía está en guerra contra Irán, ¿no? De ese mismo modo. Y tal vez por eso ha perdido tanta credibilidad y de algún modo quienes pueden aproximarse a estas verdades empiezan también a perder la credibilidad que los mismos medios que propagan estas ideas han tenido hasta ahora, quienes defendieron incluso aquella idea de la primavera árabe, ¿no? Como una especie de momento de liberación de los pueblos árabes por allá entre el 2011 y el 2016, cuando en realidad se trataba precisamente de una estrategia geopolítica muy bien instrumentada que reconocieron primero Hillary Clinton, ¿no? Quien era la secretaria de Estado de Barack Obama, y más recientemente este señor Joe, que estarían en las antípodas, ¿no? Pero ambos coinciden en que realmente fue Estados Unidos quien de manera artificial fue creando o ayudando a crear estos grupos que, como bien decía Guadalupe Rodrigo, ¿no? La que veíamos en el informe, muchos estaban incluso reclutando gente de otros países, ¿no? Que ni siquiera eran realmente la gente de esos pueblos la que se organizaba en ese tipo de organizaciones para despojar, para destruir, para implantar un régimen realmente de terror. Y agrego una cosita más, porque esto es interesante, ¿no? Cuando realmente tras la alfombra está siempre la verdad. La semana pasada el Departamento de Estado dio otro reconocimiento, ¿no? Que es bastante alarmante en esta coyuntura, porque dio a conocer o le dio la razón finalmente a Joe Kent cuando decía que la guerra contra Irán había sido una apuesta de Israel. Hay un documento, ustedes entran a la página del Departamento de Estado y ahí dice, por ejemplo, que es una guerra a la que Estados Unidos entró porque Israel lo invitó o básicamente lo convenció de que necesitaba ir a ayudarlo a liberar a los pueblos. Entonces fíjense cómo realmente todas estas verdades realmente están debajo de la alfombra y por eso estamos aquí también para un poco poner ese dedo en la llaga y documentar lo que realmente pasa detrás de esas falsas noticias que te venden. Sheikh, ¿cómo está viendo el papel de Irán? Estados Unidos, el ente sionista, subestimaron no solamente la capacidad técnica, militar y tecnológica, sino también la voluntad del pueblo iraní. Mira, lo de subestimar no creo, porque si vos ves todo el movimiento militar a nivel bases militares que fue construyendo Irán
que fue construyendo los Estados Unidos alrededor de Irán durante todos estos 47 años después del triunfo de la revolución, te das cuenta que se estaban preparando para algo importante. Decenas y decenas de bases en todos los alrededores de Irán y tratando de ahorcarla con bases militares era para algo, o sea, algún plan tenían, y creo que tanta cantidad de militarismo, tanta cantidad de presupuesto militar, tanto armamento, era porque, bueno, muchos no subestimaban a Irán. Lo que yo creo que subestimaron es la ecuación que planteó Irán en esta guerra. Porque vos sabés muy bien que la guerra no es solamente arma y te bombardeo y me bombardeás y me defiendo o te defendés. La guerra es una guerra compuesta con muchos elementos que se manejan. Y ahí yo creo que sí faltó un cálculo más preciso por parte de los Estados Unidos. Un elemento es el pueblo, lo que dijiste vos, y la voluntad del pueblo. Un elemento es la relación entre pueblo y gobierno. Se pensaban que al segundo día de la guerra los iraníes iban a levantar y hacer un golpe de Estado. Se pensaban que la Mossad, por la gente que había comprado en el ejército o en la Guardia Revolucionaria, mañana podían hacer una nueva antirrevolución. Se pensaban, por ejemplo, que el liderazgo era una figurita simplemente ahí mediática, como que no tenía un verdadero poder. Y bueno, sacando esa figurita ya quedaba solamente un pueblo en contra de su gobierno y se acababa toda la historia. No se dieron cuenta que el líder no es una persona, sino toda una estructura muy, muy compleja en Irán. Yo creo que hubo falta de conexión entre los diversos elementos de esta guerra. Eso por un lado. Por otro lado, creo que hubo una falla de cálculo en el tema de las cartas que tenía guardada Irán. Lo del estrecho de Hormuz se había hablado muchísimo tiempo, siempre, pero no creyeron que iba a presionar de esa forma y que iba a resistir a la presión internacional y que iba a estar ahí al pie del cañón para seguir ahorcando económicamente al mundo. Como tampoco se esperan lo de Bab el-Mandeb, como tampoco se esperan un montón de cartas que tiene todavía guardadas en la manga Irán. Así que yo creo que la falla fue en eso. Vamos a ver esta reflexión vinculada con lo que estamos viendo antes sobre el martirio. Eso es lo que cautiva de los mártires, ¿no? Los mártires lo dieron todo como Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo lo dijo, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Y eso es lo que hicieron los mártires, eso es lo que hacen los cristianos perseguidos y los mártires. Es no poner condiciones, entregarlo todo. Evidentemente hoy en día falta jugarse, hoy en día en general lo que se ve en Occidente, y que nadie se juega por nada, ni por nadie. Ese es el tema, ¿no? Ni hablar de dar la vida por otro, jugarse por alguien, decir, bueno. En Occidente es un término, sobre todo un concepto mucho más profundo al que no estamos acostumbrados, esto del martirio, y me parece que está profundamente vinculado con algo que usted recién planteaba, de que pensaron que simplemente asesinando a un líder, terminando con una persona, podían terminar con la voluntad de millones. ¿Qué significa, qué significó, qué papel está teniendo el martirio de Jamenei en la guerra? Mira, yo voy a hacer una pequeña aclaración sobre el concepto del martirio al principio para poder entender después lo que significa el martirio del Shah de Jamenei. El martirio no es más que el final de una película que empieza en la lucha del ser humano. O sea, el mártir no se hizo mártir el primer día que martirizó y que muere. O sea, el mártir es un hombre de valores, es un hombre libre, es un hombre de lucha, sacrificio y esfuerzo durante toda su vida. O sea, el martirio es la última imagen que nos queda de un hombre valiente que luchó durante toda su vida en pro de la justicia. Entonces el martirio es el fin de esa película. Entonces no hay un plus por el hecho de haber martirizado. No, el plus es la lucha que está detrás del martirio. O sea, un hombre que agarró un arma para salir a defender a los oprimidos y para salir a defender a su tierra
y reivindicar sus derechos. Entonces, ese es el valor. Ahora, en esa lucha muere, martiriza. Entonces el mártir gana valor por eso, no solo por la muerte o por haber sido asesinado en el campo de batalla. Digo, hay que vivir como mártir para morir como mártir, ¿no? Algo más o menos así. El tema del martirio del Said Jamenei, yo creo que, digamos, en la guerra se muere la gente. Digo, no hay nada de extraño que alguien que haya luchado como un guerrero durante más de 40 años muera en la guerra. O sea, el Said Jamenei interpretaba la guerra con Norteamérica desde hace 47 años con el triunfo de la revolución. O sea, ahora la guerra tiene una Bueno, manifestación podría distinta. haberse Pero escondido como se esconde Netanyahu, como se esconde Trump cuando siente que hay peligro. por eso te decía que el martirio no es el día de la muerte, sino es toda una vida de una vida de lucha, ¿no? Entonces, el Said Jamenei fue el que, digamos, teorizó lo que significa los Estados Unidos como enemigo número uno de Irán y fue el que creó la estructura que hasta hoy, después de su martirio, sigue defendiendo a Irán de la agresión norteamericana. O sea, él es el creador de estas Fuerzas Armadas, es el creador de esta estructura misilística, es el creador del desarrollo científico y tecnológico. Digo, sos el líder de una revolución que transformó toda la estructura de Irán y que hoy estamos nosotros comiendo de los frutos del esfuerzo y la lucha de Said Jamenei. Entonces, ¿qué significó el martirio? Significó un descanso para un hombre que se levantó en revolución desde su juventud y que administró Irán como presidente de la República, como ex guardia revolucionario, como un guerrero en el frente, como el líder de la revolución, como colaborador del fundador de la República Islámica. O sea, un hombre que yo te diría era el sostén de la República Islámica de Irán. Pero, como ellos son hombres de causas, hombres de ideología, el lema de estos hombres es que no tienen que resumir la ideología en su persona, sino al contrario, ellos se derriten en la ideología. ¿Qué significa? Que si se va el Jamenei, vienen 100 Jameneis más, porque lo que queda es la línea de pensamiento, lo que queda es la revolución, lo que queda es justamente la ideología. Por eso hay una frase muy famosa del Imam Hussein, que es un poco el modelo de todos estos revolucionarios y luchadores, que dice, si la ideología de Muhammad, o sea, el Islam, si la religión de Muhammad no podría permanecer a no ser que sea a través de mi muerte, o espadas vengan a mí. Ese es el valor del martirio, el darle vida a la ideología, o sea, la revolución, a pesar de que te cueste tu propia vida. Eso es martirizar. Me muero yo para que vivas vos, oh revolución. Me muero yo para que vivas vos, oh pueblo iraní. Me muero yo para que vivas vos, oh libertad, independencia y soberanía de la República Islámica de Irán. Bueno, las organizaciones del eje de la resistencia de algún modo han elaborado su lucha también a partir de esta misma línea de coherencia que nos explicaba el Sheikh. Y de algún modo, en todas ellas que desde Occidente catalogan así abiertamente como, bueno, las organizaciones terroristas proxy de Irán, resulta que en todas hay una causa, ¿no? Y en todas vemos de algún modo algún valor compartido con esta idea que nos transmitía recién el Sheikh sobre el martirio. Y yo me quedo pensando, ¿qué relación tiene precisamente eso, esta voluntad de lucha, a pesar del riesgo de la muerte, con un poco esta visión que, bueno, mandan un mensaje de fe, pero manténganse pasivos, aprendan a soportar las injusticias? ¿Cómo se contrapone o cómo se relacionan esas dos visiones del mundo? No son dos visiones. Hay una única visión religiosa de todos los mensajes de Dios, de todos los profetas
de todos los enviados, todos los libros sagrados, es única. Y es levantarse en contra del opresor y la injusticia. Por eso fueron perseguidos todos los profetas y la gran mayoría asesinados. O sea, yo te hago una pregunta. ¿Por qué a Jesucristo lo persiguieron? ¿Por qué sufrió tanta persecución hasta crucificarlo según la visión cristiana? Y hasta asesinarlo según la visión cristiana. ¿Porque regalaba pan a los pobres? Fueron perseguidos los profetas porque tenían un proyecto revolucionario de levantarse en contra de los poderes de la época, de los déspotas, de los opresores, de los imperios, de los injustos. Por eso los persiguieron a todos y mataron a la gran mayoría. Entonces, el mensaje es uno, porque si son religiones de Dios, ahora las religiones inventadas por el hombre, problema de... Pero si son mensajes de Dios, hay un solo mensaje. Nosotros no creemos que ¿viste? Cada religión tiene su propio mensajito. No, hay un Dios con un mensaje, bueno, para cada época mandó un mensajero. Pero es el único mensaje de levantarse en contra de la opresión. No se puede entender religión y espiritualidad cuando estás al lado del opresor. O sea, no, porque antes de nosotros Dios es justicia, ¿no? Entonces no puede el Dios de la justicia decirte, bueno, no, muchacho, vamos por la paz y dale, sentate al lado del imperio y sentate al lado del opresor y sentate al lado del terrorista y sentate al lado del agresor. No funciona, o sea, entonces no son dos mensajes. Hay un mensaje y hay otro grupo que quiere interpretar ese mensaje a su propio gusto porque no quiere comprometerse con la verdad, no quiere comprometerse con la lucha y el esfuerzo, entonces dice, no, porque Jesús invitó al mundo a la paz. ¿Qué paz? Discúlpame. ¿Paz sin justicia? ¿Paz cuando viene un ente a invadirme, a atacarme, a matarme, a destruirme? ¿Paz? Esta gente está totalmente loca, o sea, está totalmente desquiciada, ¿no? Le piden paz a un pueblo como el de Palestina, que ha sido víctima de las agresiones más bárbaras y brutales de la historia de la humanidad, y cuando quieren defenderse dice, no, ustedes son terroristas y nosotros luchamos por la paz. ¿Pero de qué paz me estás hablando? Y encima, ese mensaje lo dicen personajes que son los herederos de aquellos que cortaban cabezas en la época de las cruzadas a millones. O sea, imagínate la contradicción de esta gente, ¿viste? En una época de la historia, con la cruz bendecida, iban a cortar cabeza y a invadir, y ahora te hablan de paz y amor. Entonces, no, hay un gran problema de interpretación, hay un gran problema de ocultar su propia religión, su propio mensaje, su propia historia, y por eso hoy no son representativos del mensaje de Jesús. Ahí te lo puedo decir yo, pero como teólogo. Mira, yo soy religioso no solamente desde lo espiritual, sino desde lo académico. Como teólogo, ellos representan cualquier cosa menos el mensaje de Jesús y el mensaje de los evangelios. Che, le damos muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Antes de despedirlo, me gustaría aprovechar incluso esta ventana que se nos abre a raíz de la teología, porque está vinculado. Usted hablaba recién de un mensaje espiritual hacia los creyentes, y me gustaría saber si tiene alguna aproximación hacia lo que muchos están señalando como un mensaje espiritual del sionismo, que lejos de estar vinculado con lo que religiosamente profesan, exponen o dicen públicamente, de motivaciones. ¿Por qué bombardear una escuela con 170 niñas? ¿Por qué esta especie de fijación y de costumbre nefasta de descargar la peor parte del genocidio, de la violencia, del maltrato hacia las criaturas, ya sea en Gaza o en Cisjordania? Y en la previa o en la antesala de esta guerra hemos visto que en Irán se quemaban algunos ídolos, algunos símbolos vinculados, por ejemplo, con la figura de Baal,
Hay también un aspecto que señalar que no solamente tiene que ver con la avaricia, el dinero o el poder, sino que tal vez tiene otro trasfondo. Yo no sé correctamente de qué se trata toda esta historia. Muchos lo relacionan con movimientos satánicos, con rituales satánicos, el tema de la sangre, el tema de las niñas, el tema de la mujer. Yo no, como no soy especialista, no he investigado en profundidad ese tema, no tengo autoridad para poder hablar sobre esa cuestión. Lo que yo te puedo decir es que al fin y al cabo hay una conducta humana que no hace falta ser ni religioso, ni antirreligioso, ni gente de fe, ni incrédulo para poder interpretarlo. El matar es un mal, digamos, y un antivalor en todas las culturas, en todas las religiones, en todas las civilizaciones. El derramar sangre lo mismo, el agredir lo mismo, el ser opresor lo mismo, ser injusto. Te quiero decir, el criterio para entender a esta gente no hace falta que sea espiritual, divino, celestial, basado en un libro sagrado. O sea, está claro que estos son anti-Dios, anti-religión, anti-profetas, anti-ser humano, anti-ética, anti-valores. O sea, por cualquier lado que quieras agarrarlo es un anti, ¿no? Del bien, de la bondad, de la belleza. Así que pueda tener alguna conexión espiritual, bueno, posiblemente. Yo no tengo conocimiento ahora para poder decirte, pero bueno, hay muchas interpretaciones sobre eso, pero obviamente del otro lado de la espiritualidad, o sea, de lo satánico, de lo anti-Dios, de lo anti-ético y moral, ¿no? Che, ¿quiere contarle al público de Monoblog dónde lo pueden ver, dónde lo pueden seguir? Sí, estoy en Irán al Aire, como suena. Irán al Aire en YouTube tenemos un canal, en Telegram un canal con noticias y en Instagram y X también tenemos. En Instagram generalmente bajamos videos. En nuestro canal de YouTube salgo todas las noches desde las 0 horas, 12 de la noche, horario Beirut, con entrevistas todas las noches. Y bueno, ahí nos podemos ver. Ha sido un enorme gusto, seguramente será hasta un próximo contacto. Te agradezco mucho. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias. Gran abrazo. Gracias. Bueno, ahí lo pueden seguir. Realmente muy, pero muy interesante, Cris. Distintas formas de aproximarse a lo que está ocurriendo. Me encanta con la claridad que ha respondido ante las acusaciones a los libaneses de terrorismo. Eso, y yo estoy un poco partidario, estoy en una etapa muy de sacarle un poco la teoría a la cuestión y hablar de, a ver, masacran niños, está mal. Hacen explotar vipers para que mueran un montón de médicos, son terroristas y punto. Y me gusta, me parece que es una línea que desarma mejor tal vez que tratar de desmarañar mentira por mentira. Yo cuando escucho hablar gente tan clara, por ejemplo, me llevo eso como aprendizaje. Yo le sumaría que nos dio un mapa también de la sociedad libanesa y las tensiones que están hoy cruzándose ahí y confirmando también que el sur del Líbano, y por eso tal vez sea tan... esté en el radar, esté entre los deseos de ocupación de la entidad sionista, porque ahí donde hay una clara resistencia, no solamente Y ahora, conciencia. conciencia y resistencia, una conciencia que se la da precisamente la experiencia de su vida, la experiencia de el flagelo que por años han tenido que soportar de los intentos anteriores de ocupación, los bombardeos constantes, los ataques, los señalamientos, la estigmatización, etcétera, y que por eso mismo creo que se termina conectando con lo otro, ¿no? Hay un solo mensaje. El mensaje es la liberación. Y creo que esa es la que nos queda hoy como gran conclusión de este programa para seguir día a día trabajando por ella, por la liberación o la emancipación de la humanidad. Pensaba en esas masacres que se cometen a pocos kilómetros de donde están bailando, decía, y pensaba, ¿no? Nuestros jubilados los miércoles y algunos que le pasan por al lado con completa indiferencia, justificándolo. Parece que es un mal que con sus escalas, con sus dimensiones, desde lo más terrible a cuestiones tal vez no tan sanguinarias, aunque recordemos que el hambre mata, que quitar medicamentos también es otra forma de asesinar, son esos males contra los que luchamos. Algunos pueden ser en otro plano, pero muchos también tienen que ver con nuestras miserias y ahí es donde tenemos que trabajar y poner el acento. Estimado Cristian, será hasta la semana que viene
en un nuevo monoblog.